Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula Organización social en el Virreinato. Vamos a hablar sobre la República de los Indios. Antes de empezar la clase, te voy a dar una recomendación. Te recomendamos que mires el video según tu horario de clases, por lo cual deberás enviar tus actividades, que son tus evidencias, debes enviarlo el mismo día que te toca según el horario de clases. Ahora sí, dadas las recomendaciones, vamos a empezar la clase de hoy. El tema de la clase se titula Organización social. Vamos a hablar o estamos hablando del Virreinato del Perú. Como todo territorio, dominio, siempre va a haber una clase predominante que predomina y una clase que va a ser el que haga todo el trabajo y que va a estar en la parte posterior. Entonces, en la parte más alta, en la organización social, se va a encontrar los indios nobles. En la parte más alta de la pirámide, los indios nobles eran conocidos o considerados aquellas personas que son descendientes o familiares de los incas o que pertenecían a la panaca real. Los indios nobles eran hijos de los incas que tenían privilegios en el virreinato, pero todos aquellos indios nobles no eran obligados a tributar como lo hacían los indios en común. Así se les denominaba los indios en común. Eran aquellas personas, prácticamente el pueblo, se les decía que tenían privilegios, pero en realidad no tenían y estaban considerados en la parte más, en el centro, ¿no?, de la pirámide. Los indios nobles ocupaban las partes, lo que es la clase social más alta, tenían privilegios, tenían comodidades, podían gozar de cargos públicos, pero mientras tanto, el indio en común no, pero era el que más trabajaba. El indio en común trabajaba más. El indio en común pagaba sus tributos. Primero lo hacía con productos, luego lo hacía con monedas. Era obligado a trabajar, el indio en común, era obligado a trabajar en trabajos forzosos, como en la minería. Cuando cumplían sus 18 años, eran obligados a ir a la mina en Potosí y trabajar. A estos indios en común se le van a llamar también indios de cédula o también indios tributarios, porque eran aquellos indios que con su trabajo levantaba la economía en el virreinato. Por eso se le dice los indios en común. Ellos vivían en reducciones, así se les llamaba, reducciones toledanas. Y debían ellos ser evangelizados para pertenecer a los indios en común. Ahora, cuando ellos tenían 18 años, eran obligados a ir y trabajar para el virreinato. Entonces, cuando cumplían los 18 años, pasaban a la fila de los mitayos, que eran trabajos obligatorios que todo indio tenía que cumplir, y de viajar a las minas de Potosí. Muchos de ellos, de los indios en común, muchos sabían el día que les iba a tocar a trabajar, pero otros no sabían cuándo iban a regresar. ¿Por qué? Porque las minas eran trabajos muy forzados, eran trabajos inhumanos que muchas veces el pueblo indígena no estaba acostumbrado a ese fuerte trabajo. Muchos de ellos murieron dentro de la mina.
Por eso casi la mayor parte de la población indígena murió en estos trabajos forzosos. Entonces, muchos de ellos, los indios en común, preferían pagar un tributo, porque también se les permitía pagar un dinero en vez de ir a la mina a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando iban a la mina, a ellos también les pagaban, algunos les pagaban para trabajar en las minas, muchos de ellos lo que ganaban no alcanzaba, porque en el camino, en el viaje, le costaba más. Entonces, lo poco que había ganado todito se gastaba en el viaje, y muchos de ellos se adeudaban y tenían que volver a trabajar. Y así se adeudaban, se adeudaban y se adeudaban hasta que trabajaban de por vida en las minas en el virreinato y no salían de ellas. Por eso los indios en común, algunos preferían pagar un dinero en vez de ir a trabajar. Ahora, ¿quiénes vigilaban a ellos? Los vigilaban los caciques. Ahora, los caciques eran como los curacas en aquellos tiempos. Los incas habían designado los curacas, eran personas que tenían que vigilar el orden. Entonces, esos curacas en aquellos tiempos también se les llamaban caciques, eran los mismos. Curacas y caciques son los mismos. ¿Qué eran los curacas? Eran jefes políticos que administraban un ayllu. Ellos miraban el orden, que todo vaya bien, que todos cumplan con su derecho de ir a trabajar en los trabajos de las minas. Ahora, los curacas van a pertenecer a la segunda clase social, porque los curacas tenían privilegios en aquellos tiempos. Y en el tercer puesto van a estar los indios en común. Y así hemos visto el día de hoy la clase social o la organización social en el virreinato. Vamos con la primera pregunta de la retroalimentación. La primera pregunta nos dice: ¿quiénes pertenecían a la República de los Indios? La República de los Indios va a pertenecer el indio noble, luego viene el indio en común. Ellos pertenecen a la República de los Indios. Respuesta: lo conforman todos los indígenas nobles, es decir, todos los descendientes de la élite cusqueña, incaica, y también los indios en común. Pregunta 2. ¿Quiénes eran los curacas? Los curacas eran los jefes políticos que administraban un ayllu. Pregunta 3. ¿Cuáles eran los deberes de los indios del común? Los indios en común tenían muchos deberes. Primero, tenían que tributaban, daban impuestos, trabajaban en la mina, trabajaban en la mita, trabajaban en obrajes. Pregunta 4. ¿Quiénes eran considerados los indios nobles? Los indios nobles están en la parte más alta. Eran los descendientes o hijos de los incas. Eran los descendientes de los incas o panaca real. Lectura. Vamos con la primera pregunta de la lectura. Primera pregunta: ¿cuál era la situación de los indios en común? La situación era que los indios en común tenían que trabajar en trabajos forzosos. Respuesta: se dedicaban a diferentes actividades y soportaban el peso de la abusiva economía colonial. Eran muy abusivos con los indios en común porque les hacían trabajar en trabajos muy forzados. Pregunta 2. Dice: ¿qué grupo de indios gozó de beneficios? Gozó de beneficios los indios nobles. Ellos gozaban de beneficios. Pregunta 3. ¿quiénes aportaban con dinero, con trabajo, a la economía colonial? ¿Cuál era? ¿El indio noble o el indio en común? ¿Cuál de los dos? Muy bien, el indio en común. Ellos trabajaban más y todavía le decían indios en común. Pregunta 4.
¿Qué opinas de la distinción que hubo dentro de la República de los Indios? Para mí, para mi opinión, para mí fue muy abusivo lo que hacían en aquellos tiempos en el virreinato. Fue muy abusivo para los indios, sobre todo para los indios en común. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, completa el siguiente cuadro. Indios nobles, indios en común y semejanzas. Indios nobles, indios en común, semejanzas. Para mí no hay ninguna semejanza. Yo más bien lo encuentro diferencias, porque yo no encuentro ninguna semejanza en los dos. ¿Por qué, Miss? Porque los indios nobles no pagaban impuestos. Aquí pagaban impuestos. Aquí gozaba de privilegios. Aquí no gozaban de privilegios. Tenían de nombre, pero no gozaban privilegios. ¿Por qué? Porque para ocupar un cargo público tenías que saber leer, saber escribir. ¿Quiénes lo tenían? Los indios nobles. Bien, yo le encuentro diferencias, pero dentro de las cuales así rebuscaditas le encontré una de las semejanzas. ¿Y cuál es? Se les respetó sus usos de costumbre, les puse así, en la medida que no fueran contra la religión católica y las leyes españolas. Al menos se les respetó a los dos. Esa es la respuesta de los dos. Vamos con la siguiente pregunta. Recordando lo aprendido, completa los siguientes enunciados. Vamos a completar los siguientes enunciados. Eran hijos de españoles nacidos en América. Acá nos dicen, eran hijos de españoles nacidos en América, eran los criollos. Descendían de los panacas incas. ¿Cómo se llamaban? Indios nobles. Eran los intermediarios entre la administración, la población o indígena. Se llamaban caciques o curacas. D. Los debían pagar tributos. ¿Quiénes debían de pagar tributos? Los indios. E. El virrey estableció la mita minera. Se llamó el virrey Toledo. Recordamos que el virrey Toledo fue un gran organizador. Él organizó bien el virreinato. Por eso se le considera al virrey Toledo. Define correctamente vasallo, panaca y mita. La palabra vasallo yo lo voy a considerar desde el feudalismo. El señor feudal tenía su vasallo. El vasallo era aquel que servía al señor feudal. El que servía le debía respeto al rey, al señor feudal. Y el señor feudal le daba, en cambio, su protección, su seguridad. La respuesta es vasallo, que le ponía al servicio de su señor feudal, el cual le daba protección a cambio de sus servicios. Panaca. ¿Qué es una panaca? Recuerda de los indios nobles. Eran aquellos familiares descendientes que eran familias reales. Por eso viene la palabra panaca. Panaca real. Era la esposa del inca, eran los hijos de los incas, eran los familiares de los incas, todos ellos pertenecen a las panacas. Respuesta. Es aquella familia formada por toda la descendencia de un monarca. La última pregunta nos dice la mita. ¿Qué es la mita? La mita es un sistema de trabajo. En este tiempo, en el virreinato, era obligatorio. En el imperio incaico también se realizaba la mita, pero recuerden que la mita en el Inca obligaba al pueblo a trabajar en la mita, pero era de una manera obligatoria, pero no era tan abusiva como lo hacía en el virreinato. Respuesta. Sistema de trabajo forzado que aplicó la corona española en época colonial. ¿A quiénes? A los indígenas en las áreas andinas, que consiste en la realización obligatoria de estos trabajos. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos visto las clases sociales, ¿verdad? Hemos visto la República de los Indios, hemos visto las clases sociales.
quién estaba en la más alta, luego en la cúspide y así sucesivamente. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.